¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de este su espacio, Salud Simple y Claro. Muchas gracias por preferirnos. Patricia, ¿cómo estás? Buenos días, Gustavo. Un gusto nuevamente de estar acá con ustedes y bueno, va a ser una muy buena charla, Cabo. En el capítulo de hoy nos visita la licenciada Fabiola Guachalla. Bueno, un gusto, Gustavo. Realmente interesante, digamos, el poder compartir con todos ustedes y también este panel temas tan importantes, ¿no? Sobre todo la salud. Justo ahora estábamos haciendo un Así es. comentario de cómo la vida un poco del ser humano ha dado sus pasos con muchas ventajas y también obviamente tiene sus partes negativas, ¿no? Pero así es, el Así humano es. siempre Así se es. adapta. Así es. Sí. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que creo que en las mismas redes sociales y demás se le está empezando a dar el debido valor, que es la salud mental. Fabiola, hace poco, ¿no? Bueno, hoy estamos grabando el 14 de septiembre y hace 4 días se recordaba, ¿no? El día de prevención del suicidio. Sí, es verdad. Realmente los días que se conmemoran como preventivos o de un trabajo es para tomar un poco conciencia de lo que está subiendo o de lo que está sucediendo de las problemáticas a nivel mundial, ¿no? Y realmente el suicidio es un tema que va en aumento y es un tema también que ya se lo veía, se lo prevenía de que iba a ser como uno de los males del siglo XXI Así en es. tema de salud mental, ¿no? Entonces, hablar sobre suicidio y tomar conciencia de eso también nos hace conscientes para poder trabajar temas que están relacionados, obviamente, a ese dolor humano, ¿no? Que acontece día a día. Correcto, no hay mejor forma de describirlo. ¿Y cómo podríamos definir lo que es la salud mental? Bueno, la salud mental es un equilibrio que tiene que ver con la parte física, que tiene que ver también con la parte emocional en el ser humano. Eh, y no, con esto no digo de que nosotros tenemos que vivir una vida totalmente feliz, sino también el ser humano tiene que aprender a saber o tener elementos para superar esas pruebas duras, ¿no? Porque la vida es vida y nosotros no la vamos a cambiar ni las vamos a dar un vuelco a situaciones que ocurren, ya sea por nuestras decisiones o ya sea por situaciones que no podemos controlar, ¿no? Entonces, Así el es. ser humano tiene que de alguna manera aprender a aceptar ciertas situaciones, pero también tiene que darse cuenta que tiene la capacidad de superarlas, o mediante aprendizaje Ujú. o preveniendo que vuelva a Así suceder, ¿no? es. ¿No? Así Porque al es. final la vida sin problemas no sería vida, ¿no? Y es como uno enfrenta esos problemas, ¿no? Yo creo que también aquí algo tiene que ver, ¿no? O sea, queremos una vida sin sufrimientos, ¿no? Y es un poquito el hecho de hablar, obviamente, de la generación de cristal, de esas burbujas que a veces queremos los padres también encerrarlos a nuestros hijos, ¿no? Entonces, poder enfrentar una vida normal, es decir, con lo bueno y con lo malo que ésta te trae, y sabiendo también que sos el dueño de poder cambiar situaciones y responsabilizarte de esas situaciones, Sobre que todo. sobre todo Así eso, es. Ujú. entonces sí podemos tener otra mirada distinta, ¿no? No encapricharnos, porque también hay muchos caprichos que el ser humano vive, ¿no? Yo trabajo, por ejemplo, con eh, las relaciones del ser humano en tanto a pareja, familias, ¿no? Entonces trabajo mucho con la emocionalidad porque esa es mi especialidad. Ujú. Y ahí me doy cuenta que a veces la gente es caprichosa con el otro, ¿no? O sea, Claro. porque quiere que el Porque otro sea así es, así sí. o porque quiere que las cosas sean y no, digamos, tenemos que aprender en este mundo, sí, que no nos pueden obligar a vivir una vida que no queremos, pero también tenemos que aprender a respetar el lado del otro y que una relación es el encuentro
de Claro. esas coincidencias. Así Mientras es. más coincido con una persona, seguramente más cosas podré hacer con Así ella. es. Si empiezo a tener divergencias, también tengo que aprender a decir, bueno, aquí no es mi lugar o aquí no es el lugar de esa persona que me sigue insistiendo en cosas que yo no voy a poder dar, Así es. ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta de que no podemos cambiar a las personas, tenemos que cambiar nosotros primero, para que haya una relación más Sí, tranquila, pero ¿no? también uno tiene que evaluar qué cosas tiene que cambiar y si van acordes también a los deseos, porque tampoco tenemos que renunciar a nuestros deseos o a nuestros objetivos o nuestros sueños como personas, ¿no es Claro, cierto? claro que sí, no, de ninguna manera. Renunciar no significa, el no poder cambiar a otra persona, creo que no significa tener que renunciar, pero sí Pero podemos optar por cambiar uno podemos primero, cambiar en ¿no? cosas así, ¿no? O sea, lo voy a dar con un ejemplo, ¿no? Ya. Tengo una pareja que estamos saliendo y me he dado cuenta que en situaciones empieza él a beber y es un mal borracho. Ese mal borracho de que se pone a pelear, de que me empieza a celar, de que empieza con Así esas es. cosas, ¿no? Entonces, pero me encanta, cuando no bebe me encanta. Entonces yo tengo que tomar una decisión. Claro, A claro partir de que ahí, sí. digamos, más que el límite para el otro, tengo que empezar a plantearme límites para mí. Entonces yo puedo hablar con esta persona y pedirle Así es. primero, controlar los números de trago o ve qué es lo que tenés dentro y trabajalo, digamos, ¿no? Así Para no es. ser un mal borracho. Así es. Entonces, pero si esa persona insiste en no hacerlo, entonces ahí ya yo tengo que plantearme, voy a querer caminar en la vida con esta situación. Entonces yo también puedo tomar decisiones en ese sentido y decirle, mira, viene el cumpleaños del fulanito y yo te voy a acompañar 4 copas, ¿no? De ahí, para mí, termina el asunto y agarro y yo digo, se bebió las 4 copas. En 1 hora, mi amor, me voy a descansar, Así. nos vemos, ¿no es cierto? Entonces también hay que plantearse cuáles son los límites para nosotros mismos con respecto a Bueno, esas situaciones. así Y a es. veces tal vez incluso el llegar a ser un poquito más radicales en esas decisiones de que, bueno, no cortar esa relación si es que llegara a ser necesario, si al final la comunicación no está siendo... Es que si la persona tampoco no cede y es empático, porque esto también se trata de empatías, ¿no? O sea, bueno, yo soy el mal borracho, o sea, el otro tiene que reconocer, ¿no? Porque también hay un trabajo de querer Así hacer las es. cosas. Así es. Y no hay una situación ahí, entonces no es ahí, pues, ¿no? No es ahí. Claro. Ujú, Como No, así no es. insistamos, Sí. ¿no? No, Sí. que yo lo voy a Yo lo veo, cambiar. no. Si empezás una relación diciendo conmigo va a cambiar, olvídate. Nosotros, cada individuo cambia por uno mismo, ¿no? Así es. Fabiola, yo quería que nos explicas un poco de dónde nace la idea de martes de mujeres. Los Ahora, martes de hablando un mujeres. poco del tema de querer cambiar a tu pareja, el querer que seamos empáticos con lo que nos pasa, ¿de dónde Bueno, sale? los martes de mujeres, ¿cómo nace? Viene Patricia Fagur, que es una psicóloga argentina, Ya. una colega que justamente tiene la especialidad en sistémica y otra maestría más. Y ella trabaja mucho con dependencias emocionales, apegos patológicos, y justamente es el área que a mí también me voy moviendo dentro de mi área clínica. Y ella, terminando de dar un curso, lo presenta, que también era martes de mujeres, ahora después de la pandemia se trasladó a miércoles, el grupo de autoayuda de los martes de mujeres en Buenos Aires, ¿no? Que ella lleva más de 30 y pico de años con esta experiencia. Y bueno, aquí Gustavo hablaba de que venimos del Cardenal Cushing, ¿no? En el Cardenal Cushing, la verdad que yo aprendí que cuando vos tenés que dar algo, tenés que hacerlo de una manera consecuente y sostenida, ¿no? Claro. Entonces, realmente nuestro colegio, Gustavo, a mí, ¿qué es lo que me ha enseñado? Que cuando vas a dar, tenés que dar efectivamente, ¿no? Así es. Eso Real. mezclado un poco con, obviamente, mi formación técnica, que es la psicología, dije, tenía que atar una situación a otra. La violencia hacia la mujer es algo real, es un hecho que se evidencia día a día, es un hecho que algunos varones
con razón o sin razón dirán, no, pero aquí, pero allá, no están así. Yo no soy machista. Sí, hay una idea, hay una estructura machista dentro de nuestra cultura, del mundo entero en realidad. Para que la violencia hacia la mujer acabe, nos falta mucho. Tenemos que romper muchas cosas todavía, muchos paradigmas, muchas ideas, ¿no? Instauradas. Obviamente, la violencia es por una situación de cambios que la comunidad no se adapta, es por eso que se vuelve violenta, ¿no? Así es. Y obviamente ha habido violencia hacia la mujer de antes y mucho más ahora, porque han habido cambios sociales y culturales que no ha acompañado rápidamente también esto en las relaciones humanas a adaptarse. Bueno, entonces aquí es simple, ¿no? De 10 mujeres dentro de una habitación, 7 han sufrido algún tipo de violencia, Sí. ¿no? De 10 mujeres en una habitación que han sufrido algún tipo de violencia. Muy Muy alarmante altas, ¿no? y Muy alta. alarmantes. Exactamente. De 10 mujeres que han sufrido violencia, 7 son dependientes o codependientes afectivas. Entonces, si trabajamos la dependencia y la codependencia afectiva, podemos hacer que el índice baje de violencia hacia la mujer. Sería maravilloso. Mi grupo es un granito en el desierto de arena, pero hay que meterle, ¿no? Pero es que así se va sumando. La idea es de que ojalá después de este podcast o de cada entrevista que doy, porque sí he dado muchas, colegas me puedan llamar y puedan haber martes de mujeres en la Villa, en el Plan 3000, en Cuatro Cañadas, en las provincias, ¿no? Esa es un poquito la idea. Buenísimo. Y hay que sacarle el estigma. Tengo amigos también que me han dicho, ay, Fabiola y su grupo feminista primero no es feminismo, ¿no? En realidad, en los martes de mujeres vamos a sanar heridas para poder ser mejores mujeres. Claro. ¿No? Mejores Claro. personas y mujeres, en nuestro rol de mujer, ¿no? Así que es. nos corresponde. A saber poner los límites, pero más que al otro, a mí. ¿No? Ujú. Porque no vas a cambiar al otro, mi amor. O sea, si el otro no da su paso para entrar Si no quiere cambiar, no no va a es cambiar. ahí, entonces vos también tenés que aprender a renunciar a esa idea del amor romántico, etcétera, etcétera, y que no es ahí que tenés que insistir. Entonces, el martes de mujeres se trata de eso, de que sanemos. Y es igual, ¿no? Importante, bueno, considero y veo de que también que se reúnan solo mujeres no quiere decir solamente que sean feministas, como dices, es un ambiente, creo que un lugar donde se puedan expresar y sentirse más cómodas estando entre mujeres, porque hay que ser realistas, en un cuarto donde hay mixtos, ¿no? Hombre y mujer, el hombre no se comporta igual Para y la mujer no nada. se va a comportar igual. Además de que justamente los grupos de autoayuda enfocan a eso, ¿no? Temática, ¿no? Y obviamente la aceptación, ¿no? O sea, tengo conflictos y no puedo dejar a esta persona que me causa tanto daño. Entonces también es ya el tomar conciencia. Tengo un problema. Entonces, por eso es que los grupos de autoayuda todavía no son tomados como instrumentos terapéuticos, valga aclarar, me gusta aclarar eso, pero ya hay muchos estudios y hay mucha gente trabajando en eso. O sea, falta muy poquito para que la OMS lo declare como un instrumento terapéutico grupal, ¿no? Entonces creo que se están tardando más bien, porque son años ya de libros, de un montón de cosas, muchos estudios, estadísticas, números científicos, etcétera, etcétera. Entonces, y justamente es eso. Primero, la aceptación. Segundo, que dejo el discurso de víctima, que la culpa la tienen los demás por el problema que cargo, y empiezo a tomar decisiones y responsabilidades. Si me quedo ahí es por, obviamente, salirme de ese lugar de confort violento, pero de confort al final, por X, Y, Z, los hijos, plata, etcétera, etcétera. Obviamente me va a costar, pero también tiene una parte satisfactoria, ¿no? El hecho de poder salirte y ser dueña de tus libertades, poder decidir por vos y no que otro esté condicionando tu vida, ¿no? A que seas feliz o no también. Yo quiero hacer una pregunta. Vamos a hablar en el tema de mi edad. Pienso que las mujeres de ahora, más jóvenes, no tienen tanto ese problema de la
dependencia del esposo. Porque ya ahora la gran mayoría de las mujeres trabajan afuera. ¿Qué es lo que ahora ha hecho que haya este martes de mujeres cuando ya hay una gran diferencia entre mujeres de mi edad que las más jóvenes? El aspecto económico en la violencia hacia la mujer solamente es uno. Hay muchas condicionantes también que hacen que la mujer todavía quede dependiente del otro, en este caso su pareja. Son muchos otros factores, ¿no? O sea, es el hecho de, por ejemplo, es verdad que ya estamos rompiendo con muchas cosas, ¿no? Pero todavía hay el hecho de que si una mujer está a cierta edad, ¿por qué no es madre, por ejemplo? ¿No? Claro. Entonces, claro, y si no sos madre, tu condición de mujer y como persona también va degradándose, digamos, ¿no? Hay historias bien crueles de la mujer, ¿no? O sea, mi madre se divorció en una época donde las mujeres no se divorciaban, Claro. y peor en nuestra sociedad cruceña. Y claro, ella decía, se casó muchos años después con mi papá y ella quedó viuda. Escasamente estuvieron 5 años, 6 años juntos. Y bueno, y decía, soy 2 veces viuda. Y claro, y en un momento la cuestiono y le digo, mami, usted no es viuda, el otro está vivito y coleando, ¿no? Y me dice, ay, mi hijita, la costumbre, me dice, ¿no? Porque claro, cuando ella se divorció, fue a la casa de su padre y su padre le dijo, no, aquí mujeres divorciadas no entran. Entonces se fue a La Paz, ¿no? Y allá estudiaron mis hermanos y todo. Y ella, para estar en un ambiente aceptado. Claro, y que sea aceptada, aceptable. exactamente, porque además era jovencita, camba, bonita, y ella lo decía así, ¿no? Imagínate yo, jovencísima, jovencita, me dice, ¿no? Camba, no mal parecida, decía mi madre. En La Paz, me decía, ¿no? Y divorciada. O sea, ¿qué concepto iban a tener la gente de mí? En cambio, si decía, soy viuda, ay, pobrecita, tan bonita, tan jovencita, Claro. ¿no es cierto? Claro. Claro, era más aceptable esa Claro. situación. Resolvía, Claro, así es. resolvía. Yo llego hace unos años y empiezo a salir con mi hermana, que mis hermanos son un poco mayores que yo por parte de mamá, igual de papá. Y salíamos y ella se encontraba con sus amigas y le decía, ay, ya soy abuelita, ¿no? Ay, qué lindo, ¿cuándo se casó? Bueno, a la tercera le digo, no se ha casado, han decidido no casarse. Le digo, ya deje de preguntar si la hija se casó o no se casó. Le digo. Entonces, claro, hay cosas que van cambiando, es verdad, pero Así es. aún así siguen muriendo mujeres, siguen denunciando violencia, siguen Así es. abusando de niñas. Entonces, Y creo que ahí hay dos problemas grandes que ocasionan esto, la violencia hacia la mujer. La primera es la falta de acción de quienes deberían actuar, porque hay muchas denuncias que no son atendidas. Y la otra, que debería ser la más importante, la formación y la educación, ¿no? Dar en los colegios el enseñar tanto a hombres y mujeres de que no es no, de que tienen que respetar las decisiones, no puedes ir a violentar a nadie. Y son cosas fundamentales que no se están trabajando o que se trabajan poco. Es bastante engorroso poder hablar sobre el tema justicia, violencia hacia la mujer, ¿no? Particularmente hay movimientos que quieren anular o reescribir la 348. Soy una persona que se va a oponer férreamente. ¿Por qué? Porque mejorable, todo es mejorable. Y eso es indiscutible, ¿no? Pero yo no me atrevería a modificar ahorita, sobre todo esa ley que ya fue una lucha, en 2 sentidos. Primero, porque mejorable a condición de que realmente disminuya la violencia hacia la mujer no va a ser. Eso yo estoy 100% segura. Segundo, que si esa ley verdaderamente se la aplicara con los principios éticos y correctamente como está escrita, no pasaría nada. Lo que pasa es que obviamente echa la ley, echa la trampa, y como toda sociedad boliviana, hay situaciones en que es aprovechable porque, claro, acusan a un varón
y es fácil difamarlo, estoy de acuerdo con eso, pero también pues existe esa otra contraparte de la justicia que es la que dirime y es la que tiene que darle la lectura correcta y la interpretación correcta a la situación. Pero como estamos en un país corrupto, entonces este hombre va a dar todo, plata, va a sacar de todo para que esto no explote. Porque si verdaderamente esa ley funcionara, no como cuello de botella, obviamente se podrían corregir muchas cosas que no se corrigen, ¿no? Así o sea, y realmente mucha gente mala, perversa, estaría encerrada y no está, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué mensaje podemos dar a las mujeres, mamás en este caso, para que eviten los hijos, las hijas pequeñas? Porque eso tiene que ver desde pequeños, ¿no? Poder mostrarles, educar a las hijas para que no haya este tipo de, ¿no? Informar. Obviamente con parámetros técnicos científicos, ¿no? Yo soy una persona que la educación y la prevención es más barato que sanar, que curar, ¿no? Entonces, y eso es educando y es informando. La educación sexual es importantísima, importantísima. Tampoco estoy de acuerdo, obviamente, que nosotros hagamos un copy-paste de otros países. Tenemos que hacer nuestro propio análisis, porque como cultura somos distintos. Claro. Y eso es con mesas de trabajo, análisis de población, ¿no? Pero lamentablemente, como el gobierno no invierte en recursos humanos, que esos son los que hacen las ciencias y las investigaciones, siempre nos las hacen organizaciones de otros lados. Entonces, por eso es que también yo no estoy de acuerdo, porque obviamente hay diferencia. Tenemos culturas de provincias, por ejemplo, ahora que se está ardiendo la Chiquitanía, que tienen otro sentir, vivencian de otra manera también muchas cosas significantes en lo sexual. Uno, la sexualidad es universal, pongámoslo claro, ¿no? O sea, el deseo, los órganos sexuales, las hormonas existen y trabajan igualito en la China y en África y donde sea, ¿no? Entonces, negarnos, cerrar los ojos, los oídos y la boca ante esa situación está mal. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Pero obviamente, ¿cómo vamos a informar? Es ahí donde debemos considerar todo eso, todo el bagaje cultural que tenemos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Y de qué manera también no va a salirse un poco, no, tampoco va a ser violento, ¿no? Esa información tampoco tiene que generar violencia para poder hablar, ¿no? Lo pongo como un ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué ser pro vida o pro aborto tiene que ser malo? Un tema delicado, ¿no? complicado. Difícil. Por ahí el pro vida es una persona que tiene todas las condiciones humanas para poder sostener, para poder llevar adelante, ¿no? O sea, es decir, digamos, ¿no? Si en mi casa o en la casa de alguna persona creyente y pro vida se embaraza una adolescente, seguramente mi hijita, vos pero le da la responsabilidad. Pero esta es una responsabilidad y acompaña, etcétera, etcétera. Y es consciente de eso porque digamos que la chica ha sido educada dentro de una situación de un hogar muy religioso. Entonces también como obligarla a hacer un aborto también es violento, digamos, claro, ¿no? Que sí. Entonces vos tenés que saber discernir de eso, ¿no? Y por ejemplo, para el aborto también hay muchas condiciones en que yo digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser? O sea, no puede ser una niña madre de un bebé. ¿En qué condiciones? Me pongo a mi edad de 15 años, 13 años, ¿no? La miro a mi hija que tiene 17, ya la otra es mayorcita, pero la miro a ella y no tiene la capacidad para educar, para hacer. Entonces también es violento, digamos, ¿no? Mirar esa situación. Y ahí uno dice, y aquí también hay situaciones, por ejemplo, que
Hay mujeres en que viene, por ejemplo, el producto de un embarazo, un embrión, un feto, con ciertas condiciones fisiológicas que no va a vivir en unas condiciones, digamos, de salud óptimos, ¿no? Ujú. Y dice, yo me muero y qué va a ser de él, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué la mujer no puede tener la libertad de también De decidir decidir si por viene o esa no. persona? Exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque está pensando en un futuro. Así es. Porque los niños no vienen con su marraqueta debajo, No, ni con su tortita, ni eso con ya su cambió. Y por lo tanto, las mujeres ahora ya no, jamás, no lo dicen, ¿no? La marraqueta no hay, no existe. No, ni con Sí, su pancita, ni con su tortita, no vienen. así O es. sea, educar a un hijo involucra muchas cosas, ¿no? Sí. Y bueno, y también hay mujeres que no desean ser madres, ¿no? Justamente por eso es que ahora la juventud piensa diferente, no quieren la responsabilidad principalmente, porque he visto que muchas mujeres y entre hombres ya no quieren la responsabilidad, no quieren tener que estar toda la vida con esa responsabilidad de criar un hijo, que es ya ahora más difícil que antes, pero de todas maneras Yo es diría parte de la que vida, sigue ¿no? siendo la responsabilidad de la mujer en ese sentido y mal, digamos, ¿no? Porque no hay un acompañamiento por parte de la pareja, ¿no? O sea, el Completo hombre no, se ¿no? deslinda totalmente. ¿Hay encrecida responsabilidad por parte del hombre? Sí. Sí, ¿Hay hombres espectaculares? Sí, sí. ¿no? Pero todavía dentro de ese bagaje de información que traen, aún así, hombres que trabajan día a día por acompañar y todo eso, todavía tienen, ¿no? O sea, ese peso de marcar esos roles a través del género, etcétera, 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 ¿no? Parece bastante progresista lo que hablo, pero Pero la mujer, para mí, es un papel realmente hermoso. Nos toca eso como mujeres. Si bien no sé si estamos totalmente de acuerdo, yo he pasado muchos años con mis hijas, 30 dentro de casa 24/7. Para mí fue maravilloso. yo soy una madre que disfruto ser Yo madre, también. pero ha sido mi elección. Claro, es la elección de cada uno. Debo Así admitir es. eso porque también obviamente mi trabajo me ha llevado a ver a muchas madres que aman a sus hijos, pero que sufren con ese rol también, ¿no? Así es, así es. Tiene que ser Entonces elección entonces. un deseo y una elección. Sí, claro. Eso es muy importante, ¿no? El saber decidir. Y en un capítulo de otro podcast que producimos acá, que se llama Modo Mamá, y nos acompañó la doctora Lola, ¿no? Y ella hablaba mucho de está bien decidir si uno quiere decidir ser mamá o no quiere decidir ser mamá, o decide, mira, yo tengo ahorita 22, no quiero ser mamá todavía, quiero ser a los 30, pero siempre con una decisión informada, Ujú. ¿no? Correcto. Ir a hacerse los chequeos, porque resulta de que hay muchas mujeres que no quieren ser mamá entre los 20 y 25, pero dicen, yo no voy a ser mamá, y no van y no se hacen los controles, y resulta que después hacen un conteo de óvulos y que cuando ya llegan a los 28 es más difícil. Entonces, solamente como sugerencia, tomen una decisión informada, Claro. hagan Correcto. Así es. porque al final es una decisión que uno puede ir al médico y le dicen, bueno, mira, si sigues así, cuando tengas 30, vos quieres ser mamá a los 30, pero vas a tener una Ya. posibilidad de 10%. En cambio, ahora vas a tener una probabilidad del 50%, ¿no? Así Entonces, es. ahí yo creo que ya te planteas diferente Correcto. tu día. Pero yo Sí. te voy a decir algo que también tiene que ir acompañado de esa información y es que la adopción para mí es Sí, Una también es muy una buena buena opción. una opción, muy ¿no? buena opción. ¿Y saben Sí. qué? Y que la desmitificamos. Le Sí. ponemos, ay, pero ¿qué habrá? ¿Qué heredará? Yo quiero un hijo con mis genes. Por favor. Pero es que al margen de que puedan tener, qué genes traiga cada niño como cada uno de nosotros, no hay ayuda de verdad para poder a tener una adopción. Por eso es que Las trabas son muy grandes. debemos crear corriente y Sí, debemos hacer que esas situaciones obviamente también se aminoren y se así es. acorten. Y obviamente cuando hay profesionales serios en esa evaluación, o sea,
les voy a contar una experiencia que yo tuve, ¿no? O sea, viene una señora una juez de Montero me la deriva porque ella resulta que había adoptado un bebé y lo había devuelto porque el bebé lloraba con ella, pero no con la hermana. Y decía, yo quiero un hijo que me quiera, ¿no? Claro, y yo le digo, ¿y con quiénes trabajó ella? Le digo, ¿no? Porque, bueno, hay un montón de cosas que vos tenés que enseñarle a una mujer soltera, que no ha sido nunca madre, no muy joven, pero que tiene, y era obviamente una señora, una comerciante con mucho poder adquisitivo y deseaba realmente ser madre, pero quería un hijo que la quiera. Entonces, cuando hablo yo con ella, ay, doctora, ¿cómo no me encontré con usted antes? No lo hubiera devuelto al otro niñito, dijo, Y es ¿no? así tan fácil devolver No, o sea, obviamente la juez me dice, o sea, yo no quiero que esta señora otra vez termine devolviendo a un niño a Fabiola porque no corresponde. O sea, era No, una para juez que nada. me conocía y que sabía que, ¿no? Entonces, es como que la obligó a ir o va donde esta o no va a ningún lado, digamos. Entonces, bueno, también hay esa situación, ¿no? De que también tiene que haber un equipo que acompañe esa situación. Y obviamente es pues una situación de adaptación, pero es lo mismo como cuando vivís un embarazo. Un embarazo no es fácil, ¿no? O No, día sea, a día hay que acostumbrarse al cambio físico, no es al cambio natural porque mental. nuestra Así es. naturaleza, yo tengo 3 hijos, he tenido solo 3 embarazos y 9 por 3, 27 meses de mi vida he estado embarazada. El resto de los meses de mi vida no he estado embarazada, ¿no? ¿Cuál es mi naturalidad? No estar embarazada, ¿no? Así, Entonces, otra cosa es que naturalmente sea yo la gestora, es distinto, ¿no? O Claro. así sea, es. es otra cosa. Entonces, hay muchos aspectos y obviamente faltan elementos para acompañar, pero creo que también debemos dar, y creo que, por ejemplo, podría partir de los médicos, mira, mi amor, dale a tal edad por tu individualidad, porque también yo he tenido amigas extranjeras que ellas a sus 30 y pico de años recién empezaron a tener hijos y tuvieron sin ningún problema. Por eso es que es verdad, tenés que hacer el acompañamiento, las revisiones, ver si sos apta y que el médico te vaya diciendo, mi amor, Claro. vos tenés problemas y pueden ir disminuyendo tus probabilidades, ¿no? Mi hija de 26 años, por ejemplo, le descubrieron que tiene el cuello del útero volcadito, entonces como que va a ser más complejo que se embarace, pero como en casa hablamos mucho de adopción, para ella lo tiene. No me Es puedo una opción. embarazar, puedo adoptar, ¿no? Claro. Va a costar, va a esto, pero todos en casa ayudaremos a que eso sea posible cuando Así ella es. decida ser mamá, digamos, ¿no? Claro, Buenísimo, pero eso efectivamente. ha venido de una mamá que ha ido influyendo en ella, ¿no? Porque eso de adoptar no lo conciben todos, ¿no? Sí, Pero yo tengo un hermano si se habla adoptado. así, Sí. maravilloso. Porque si se habla tranquilamente en casa de una adopción, es más fácil que los hijos lo acepten, ¿no? Y que la familia también lo acepte. Y es el hermano con el que mejor me llevo, es el Buenísimo. hermano con el que mejor, y es el hermano con lo que mis hijos se sienten. Claro, es también un poco la generación, es un poco también que viví más con él que con mis hermanos mayores, obviamente, ¿no? Es un montón de cosas, pero sí. La experiencia con mi hermano ha sido fabulosa. Buenísimo, qué bien, qué bien. Así Es que realmente el adoptar. Nosotros tenemos una hija también adoptada, grande. Llegó a la casa de una manera muy, muy linda. Mm, Yo necesitaba a alguien en casa para que poder cuidar a mis hijas y llegó esta niña y de repente se volvió nuestra hija. sí. Y es algo maravilloso porque mis hijas, dicen, mi hermana, mi sobrina y hasta ahora. Y esa capacidad de poder aceptar a otra persona, pues hay que mostrar a las personas, mostrar a tus hijos que sí se puede tener Sí, o sea, la una verdad que a nivel persona humano así. se pueden hacer Se muchas puede, cosas sí. maravillosas. Y con este tema de martes de mujeres, hay que seguir promoviendo, hay que seguir aumentando, no solo Sí, martes, porque lo necesitamos. sí, sí. Las Que se, mujeres de mi edad también lo necesitan. Hay que buscar a los, reunir a ese a tipo los de martes de semana. mujeres van desde los 16 años en adelante, Sí, ¿no? O sí, preferentemente, ¿no? 16 años que ya llevan temas, digamos, ¿no? claro. Más, Y la experiencia nuestra también es valedera. Hay que moverlas por también a supuesto ellas que para sí, que puedan apoyar a las más jóvenes, ¿no? por supuesto que sí. ¿Qué cuidados diarios nos podrías recomendar para tener una buena salud mental?
Primero, levantarte y ser honesto con vos mismo. ¿Mm? Aprender a saber cuáles son tus limitaciones, ¿no? No exponerte a situaciones que no vas a poder responder, a situaciones que no vas a poder dar ni cumplir, ¿no? Primero por expectativa propia y luego, obviamente, para los que te acompañan, ¿no? Como madre, como... creo que esa es la primera sugerencia, ¿no? O sea, día a día tenés que plantearte ese hecho, ¿no? Y obviamente también aceptar de que la vida tiene sus dificultades propias, que hay que saber cuáles son tus responsabilidades, tomar la- las acciones que ameriten y lo que no te corresponde tenés que aprender a dejar Claro. y a darle la responsabilidad a quien le corresponda, ¿no? Incluso con tus hijos que vos amás y sobre todo como mujeres que somos las primeras codependientes, Así es. que dejar que también ellos empiecen a resolver su vida, ¿no? O sea, se frustren, se levanten y obviamente estar sí acompañando, ¿no? Ser madre de un niño, de un bebé, no es lo mismo que ser de un adolescente, que ser de una mujer adulta o hombre adulto y obviamente también de un hombre ya mayor o mujer Así mayor, ¿no? Entonces, Sí. también podernos acomodar a esas nuevas situaciones y hacer que ellos sean totalmente independientes, ¿no? Otra cosa que siempre sugiero dentro de lo que es la salud mental, a pedir ayuda, Uh, ¿no? buenísimo. Eso es muy importante. Informarse y pedir ayuda, Así es. ¿no? O sea, el hecho no me da, ayúdame a hacer tal cosa, no puedo, ¿no? Entonces, tanto hombres como mujeres sabemos que el índice de suicidio es mayor en los masculinos, es mayor en los varones. Eso también hay que... Hay un chico que sería interesante que lo inviten, un Renato Antelo, creo que está en las redes, si lo buscas, creo que es psicólogo, es un jovencito. Me gusta porque las coincidencias, yo trabajo mucho mujeres y he visto que él trabaja muchos temas de varones, ¿no? Entonces, sí, el hecho de que también nuestra sociedad machista eh, también se perjudican los hombres, ¿no? De allí que hay más suicidios de varones que de mujeres, ¿no? Exactamente. Claro. ¿No? Ahí- Entonces, porque hay muchas frustraciones y más ahora, ¿no? Entonces, hay que crear conciencia. Entonces, primero, ser honesto con vos y luego saber pedir ayuda. Es fundamental. Sí, y No, saber que eso no está mal, el no solamente buscar ayuda profesional, ¿no? Sino también pedir ayuda a tus amigos, a tus familiares, y que ya si en determinado momento sientes o crees que necesitas el apoyo de un profesional, Correcto, nunca está de más. y no correcto. sentirte débil por pedir ayuda, ¿no? Porque el hombre no siente que si pide ayuda, se siente débil y no es así. O se Hay que dice pedirlo, no ¿no? en su hogar a alguna situación, ¿no? Entonces, y se calla porque él es la es la cabeza del hogar. Así Entonces, es. El y es típico, aguanta, eres hombre. Ah, el sí. típico aguante eres No hombre, llores ¿no? porque los Entonces, hombres no no lloran. lloran, ¿no? Eso es lo que Entonces, deberíamos evitar. exacto, ¿no? Y Así hay es. hombres que dejan de un lado su emocionalidad, sus frustraciones, su sufrimiento porque son hombres, ¿no? Así es. Entonces, eh, mm, no estás solo, saber que nunca estás solo, que hay una comunidad que sí. No está tu familia, no está la gente cercana. Sí hay lugares donde vos podés solicitar, ¿no? Ayuda, que no es una ayuda absoluta. Seguramente en un lugar te ayudarán en una forma, en otro lugar te ayudarán en otra, ¿no? Porque eso también hay que ser consciente, ¿no? Y generar también ese tipo de ayudas. Mucha gente viene y me dice, Fabiola, ¿qué podemos hacer para ayudar a una mujer? Entonces le digo, tenés que decidir cómo vas a ayudar, ¿no? Yo a un principio me frustraba mucho, ¿no? Porque claro, porque es todo un cúmulo, ¿no? Una mujer violentada para que se salga de su hogar, por ejemplo, ¿no? Dinero. Principalmente. Ayuda ¿Dónde llevar? legal, ¿no? Y luego emocional. Entonces, obviamente uno se ve desbordado porque
no podés estar dando dinero a una persona, cobijándola en tu casa, porque tampoco tu economía te puede dar, digamos, ¿no? Entonces, digamos, sí, hacer un grupo para crear un grupo de ayuda en búsqueda de empleos, por ejemplo. Entonces, vos tenés que elegir tu lugar también. Entonces, otra Así cosa de es. salud mental es elegir tu lugar. ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es? Sí, sí. Y cuando te decides ayudar, pues tendrás que ser consciente de que tiene que ser con todo, porque el momento que ayudas a salir a esa mujer de un hogar conflictivo, de un hogar que la lastima, y tener que volver después porque ya la ayuda ha sido Se ha limitada, cortado, va ha a ser sido peor, limitada, es peor. ¿no? Así que eso hay que ver Correcto. también Sí, por de eso pedir tenés que ayuda. armar tu estructura y tus redes, ¿no? Así es. Entonces, mira, contá conmigo tantos meses en mi casa. Hay un cuarto, ¿no? Entonces, y obviamente si es tu amiga, si es alguien cercano, ¿no? O si sos abogada, contá conmigo con todo lo legal, ¿no? Y no podés, obviamente, atender a 100 mujeres, pero elegí 2, elegí 3, ¿no? Se puede. Y en el caso, digamos, de que yo vea, empiece a detectar algunas cosas, por ejemplo, mi hermano empieza a estar más encerrado en su cuarto, más ensimismado, ya no, como que siento que prefiere estar durmiendo. ¿Cómo puedo yo apoyar a alguien? Porque tomemos en cuenta también de que la decisión tiene que partir de la persona, ¿no? Claro. Yo no puedo ir a agarrar y llevarlo a internarlo o hacer, tiene que salir. ¿Pero qué podría hacer? Principalmente de él, ¿no? O sea, si es una persona cercana a vos, tenés que estar atento, ¿no? Primero esos síntomas que vos has mencionado, esa persona que se va aislando poco a poco, ¿no? O sea, primero se deshace de los núcleos sociales, las actividades sociales, luego se va desapegando de los amigos y luego va dejando las actividades laborales y de responsabilidad, ¿no? O sea, esa persona que se va aislando, entonces vos tenés que estar ahí al pendiente y en algún momento sí tendrías que tomar la decisión y la responsabilidad, si es tu hijo, si es tu hermano, si es tu esposo, si es tu esposa, de decirle, bueno, llevarlo a un profesional, ¿no? También saber diferenciar. Hay algunas cuestiones que son muy emocionales y hay otras situaciones en que tienen que ver con algo biológico y un equilibrio de neurotransmisores, etcétera, etcétera. Entonces también desmitificar la figura del que el psiquiatra atiende solamente a los locos, que no es así, No. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los locos están en un centro de salud mental, ¿no? Con una medicación que los apaga y los anula por completo, ¿no? Porque si los dejas libres, son agresivos, cortan, pueden hacer daño o se pueden hacer daño a ellos. Las personas que tienen enfermedades mentales a veces con una medicación pueden lograr un equilibrio oportuno, entonces habría que diferenciar eso y obviamente la terapia emocional que te ayuda también a equilibrar tus relaciones y a responsabilizarte y también soltar situaciones que no te hacen bien. Entonces a veces tenés que hacer un enfoque multidisciplinario o una atención multidisciplinaria. Si ves una situación compleja y es una persona muy cercana a vos, toma las responsabilidades que amerita. La persona de repente se enoja en un principio, pero luego puede aceptar la ayuda, ¿no? la ayuda y en realidad cambiar esa situación de enojo por agradecimiento, por agradecimiento, porque Porque de realmente una u otra manera le salvaste la vida. sabe que la Claro, amás, digamos, ¿no? claro. Entonces, y eso es importante, ¿no? Entonces, sí debemos estar atentos y sobre todo informarnos, hablar y cuando a esta situación no hay que hablar sobre la depresión y sobre el suicidio hace que las personas tomen conciencia y no lo tomen a chiste, ¿no? Claro. No normalicen situaciones que son malas como
el podcast de decir, yo con una menor que estuve de 13 años, digamos, ¿no? ¿Qué? Que fue obviamente una situación mala, porque normalizamos, ¿no? O sea, Es deberían como, haber Sí. roto con esa así situación y es. decir, bueno, no hablemos aquí, te has pasado de tema y cortar el podcast, ¿no? O sea, Sí, sí, debió en haber algún hecho momento. eso el que dirigía, pero bueno. Entonces, normalizamos a veces muchas cosas de manera negativa. Pero eso pasa desde la casa. Cuando se hacen bromas de más de un enamorado, que si saliste, que si el papá con la chica, que si la mamá podría, ya estamos normalizando, ya parece que es normal hablar de una situación de la que no se debe hablar. Correcto. Yo en Correcto. casa hago no sé, hacen chistes de los cuales uno puede normalizar algo para que después no sea fácil. Ya, claro, y para que no sea fácil, ¿no? Y es poner los límites, ¿no? Siempre a Así mis es. hijos les dije que podían enamorar de su edad, un año menor, un año mayor, ¿no? Y claro, mi hija mayor alguna vez salió con un chico mayor que ella, digamos, ella tenía 24 y el otro tenía 32, digamos, ¿no? Entonces decía, su súper amigo, todo, ¿no? Pero, claro, me dijo, ay, me siento media rara, porque además él era divorciado y tenía un hijito, digamos, ¿no? Y decía, claro, me siento media rara. Entonces, claro, porque no era lo que ella chupó en casa, ¿no? De tu edad, Claro. un año menor, un año mayor, ¿no? Claro, Y así. ahora vos lo ves a mis hijos y se relacionan con gente así, de su edad. No están con personas muy mayores ni muy menores. Están ahí, rayan ahí en ese Ese rango. límite, Mm, ¿no? Entonces, es verdad, es a inculcar, así es a es. educar. Y qué importante, ¿no? Lo que hablas de desmitificar el tema de la medicina, o sea, de los medicamentos que pueden regular, porque cuando uno va a un médico, doctor, te falta calcio, te doy estas vitaminas de El calcio, diabético tiene que estar con con insulina, con su insulina, aparatito anda, ¿no? inyectándose Entonces, ¿no es Así ¿y cierto? por qué no atender esas, digamos, Correcto. deficiencias que podríamos tener en nuestro cerebro, ¿no? Exactamente, porque a veces es justamente deficiencia de algún neurotransmisor, de alguna conexión, ¿no? Entonces, sí, hay que naturalizar más la salud mental y la ida al psiquiatra incluso para revisión. Es más, a partir de cierta edad, nuestro mismo cuerpo se empieza a degenerar. Claro. Entonces, hacerse una valoración neurológica, psiquiátrica, para justamente así como tomamos vitamina, calcio, ¿no? Ahorita mi gatito que parece que está con un cáncer en la sangre, se le está dando una vitamina porque tienen las defensas muy bajas. Lo mismo con el cerebro. O sea, tenemos que hacer eso, una valoración, porque cognitivamente también vamos deteriorando. Entonces, Claro. si nosotros Claro que sí. atendemos periódicamente esa situación, te aseguro que vamos a estar a los 100 años sosteniendo una conversación normal Claro. si nos cuidamos en el aspecto mental también. Sí. Y como siempre Así le es. decimos, tienen que acudir a un profesional. No Así es de que vean en un foro en internet o que, mi amigo va al psiquiatra y le recetaron esto, entonces yo también me voy a comer o le quito una pastilla a mi amigo. No, automedicarse jamás, Jamás. Así autodiagnosticarse es. jamás, siempre ir con un profesional. Y bien que lo mencionas, ¿no? Porque justamente los pacientes al consultorio llegan y en los martes de mujeres porque hay muchos reels. Ahora realmente tiene sus ventajas las redes sociales y todo. Y les digo, a ver, escúchenme, son maravillosos y son teóricamente correctos. Pero el trabajo es uno a uno, ¿no? O sea, las ciencias biológicas no son ciencias exactas, las ciencias sociales no son ciencias exactas, y de alguna manera se trabaja el caso por caso. Claro. ¿No? Hay obviamente una línea genérica, general para todo, ¿no? Pero nosotros a veces vivimos en una situación de violencia y no todos los agresores, por ejemplo, son narcisistas, porque ya ahí rayaremos en la perversión y sí, podemos tener corrientes perversas, podemos tener, pero no necesariamente un diagnóstico de un perverso, ¿no? Así es. Entonces, de repente también es una persona que está lastimada la que está haciendo violencia y no es consciente de que es una persona herida, ¿no? Entonces, tampoco nos vamos a quedar ahí para curarlos, por supuesto que sí, es responsabilidad de uno De uno. sanarse, ¿no? Así es. Ahora que estás comentando eso de que podría estar lastimado, que lleva un trauma, ¿cómo cerramos esos círculos?
sin tener que cortar directamente con alguien, ¿no? O sea, yo decido cerrar un círculo y voy a divorciarme o voy a dejar. Quiero que expliques un poco este Con la tema. pareja es más complejo el hecho de decidir cerrar ciertas situaciones porque con la pareja vas construyendo. Sí. Pero vamos a hablar un poco en términos de los padres. Ujú. Tú sabes que los padres no van a cambiar y seguramente han tenido o mantienen conductas que te lastiman Que te todos los chocan. días o que te chocan, ¿no? Entonces, lo que vos tenés que hacer uno es colocarte en el lugar de empatía, pero tomarlo con cuidado esto de ser empático con los padres, ¿no? De empatía y decir, bueno, yo con mi padre no o mi madre no toco estos temas, no le discuto estos temas, sí pongo límites, le dejo marcado qué es lo que es conmigo y qué es lo que no es, y sano. Ya digo, eso que me hicieron mis padres, ya yo soy una persona adulta, ya no me lo van a volver a hacer, ¿no? Entonces ahí estás cerrando, estás saliendo del lugar de víctima, no le estás dando el poder al otro, en este caso tus Ya. padres, y obviamente son tus padres, ¿no? Conectar desde el lugar que podés conectar, Muy bien. buscar las formas de conectar. ¿Cómo sería eso? De repente tu madre es una fanática de la limpieza y del orden y vos también, entonces limpia con ella su casa. ¿No ves? Me toca. Por ejemplo, ¿no? No, Así no es. hables de otros temas, Así ¿no? O es. sea, uno, porque no vas a hacer lo que ella dice, y segundo, no, pero es tu madre, o sea, no podés romper y también del todo tampoco has sido una madre mala, Ujú. te ha educado, sos lo que sos por ella, ¿no? Entonces, aprendés a, Así ¿no? es. Sí, Muy bien. además la mayoría de padres lo que queremos para nuestros hijos es lo mejor. Bajo nuestra perspectiva y bajo nuestra visión de qué es Que es lo mejor. mejor. Yo creo que esto es mejor para ti. Puede que no, pero es Correcto, lo que yo creo que es. correcto, ¿no? Y cuando ya están grandes ya es diferente, ¿no? En mi caso ya tengo hijas grandes, ya tienen familia y siempre estoy chocando con el tema, esto es mejor. No, déjame decidir a mí qué es mejor. Y ¿no? déjala decidir. Y ahí ya empiezo yo a tener mis límites y dejar que decidan, porque después de todo nadie aprende con tus No, experiencias, pero sí puedes tener una línea en la que ellas pueden seguir. sí, ¿Mm? así es. No permitas o no te permitas. Así Así que voy a empezar por esto. Yo voy a dejar de permitir y voy a permitirme ciertas cosas. Correcto, vos ¿No? podés dar tu opinión, ¿no? De acuerdo a tu experiencia. Entonces Así es. hay que decir eso, mira, a mí me pasó algo así y sucedió esto, ¿no? Entonces te lo digo como información. Así Entonces es. le lanzás la carta, ¿no? Así es, sí, Nada más. buenísimo. No, porque al Sí. final lo que dicen, las opiniones son regalos que las personas damos. Sí, Ya depende de la otra persona si lo toma o no. así es. Así es. Es una parte de los martes de mujeres. Una, esa. buenísimo. Nos vamos a unir. Voy a hablar a mis amigas. Sí, bienvenida. Es Sí. importante. Me gustó mucho, lo he visto en estos días y me gustó muchísimo. Bueno, Muchísimas gracias, de verdad, Fabiola, por aceptar la invitación. Nosotros le hemos pasado muy bien, Lindísimo. sobre todo aprendiendo mucho y con toda tu experiencia y la perspectiva que nos da sobre estas situaciones que se viven día a día. Por favor, si quieres invitar a todas las mujeres que estén viendo a que vayan y se reúnan los martes de mujeres y cuando bueno, gustes. muchas gracias. Realmente estos espacios son importantes, muy importantes, aunque ustedes no sientan que no avanzan, sí. Como vos decís, alguien lo escucha y en algún momento dice, por ahí, sentí la luz o vi la luz. Pero es así, Es claro así, que sí. es así, ¿no? Entonces, yo invito a las mujeres que sienten que no pueden salir de una relación complicada, que no se sienten totalmente plenas, a asistir a los martes de mujeres. Los martes de mujeres es un lugar seguro, es un grupo de autoayuda, de autogestión guiada. ¿Qué quiere decir autogestión guiada? Autogestión guiada quiere decir que hay una persona con una experiencia sobre la temática, en este caso mi persona lo dirige, lo guía
que es las dependencias y las codependencias afectivas, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre esos apegos patológicos, esos apegos donde yo no me siento bien, me siento dañada, pero no puedo desapegarme de esa persona. Vamos a hablar sobre la experiencia que también tienen las otras personas. Nos vamos a dar cuenta que no sos la única, que no soy la única que vive esa situación, que hay otras mujeres más, y en ese sentido también se forma una red, ¿no? El grupo es un lugar seguro. Ahí las personas son respetuosas de tus creencias, de tus roles, de tus decisiones, y lo que se quiere crear también es un lugar donde vos podás contenerte y sobre todo hablar todo lo que seguramente en otro lado no podés hablar. No vas a tener una solución mágica, pero sí vas a tener primero la escucha y en segundo lugar la vivencia de otras mujeres que seguramente estarán en tu condición, en peores condiciones o seguramente en una condición que ya han superado lo tuyo y vos podés aprender de eso. De eso se trata. ¿Cómo llegamos? Llegamos directamente, me pueden escribir a mi WhatsApp 776-33631. Ahí yo les voy a enviar toda la información del lugar. El horario es a las 7:30, de 7:30 a 9 de la noche, 1 hora y media dura la reunión, son reuniones. Y es en el edificio Santa Cruz, piso 6, oficina 601, que es mi consultorio. Ahí realizamos las reuniones. Buenísimo. Todos los martes. Bueno. De todas maneras, toda la información la vamos a poner acá igual en pantalla y también en la descripción del video. Igual van a estar saliendo aquí todas las redes de Fabiola para que vayan a buscarla también en Instagram, en Facebook, y vamos a dejar su número de WhatsApp. Muchísimas gracias nuevamente, Gracias Fabiola. Y recuerden, ¿no?, que la salud mental es muy importante, es algo que tenemos que estar cuidando todos los días, como cuidamos nuestra salud física, también nuestra salud mental. No se automediquen, vayan y consulten siempre a un profesional. Muchas gracias por llegar hasta acá. No se olviden de suscribirse, darle me gusta, seguirnos en todas nuestras redes de salud simple y claro. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.